Reporte 100. Es tiempo de discusión de presupuestos en la Cámara de Diputados a nivel federal. De hecho, ya la ley de ingresos fue aprobada ayer. Ya vendrán los egresos. Luego, a nivel local, los congresos estatales van a procesar las propuestas de ley de ingresos y de presupuesto de egresos. Y en ese contexto, Ernesto Munro, diputado local por el Partido de Encuentro Solidario, ha presentado una propuesta de reforma a la ley de deuda pública para la creación de una línea global de financiamiento municipal para el refinanciamiento de los créditos. Ernesto Munro está por teléfono esta mañana y le agradezco que nos tome una llamada. Diputado, ¿cómo estás? Buenos días. Buenos días, Juan Carlos, un gusto saludarte a ti y a todo tu auditorio, a tus órdenes. ¿Esto significa que se van a endeudar más los ayuntamientos? No necesariamente. Lo que estamos proponiendo en esencia, Juan Carlos, es por un lado buscar la reestructura financiera de las deudas o pasivos de largo plazo que hoy por hoy están en muchos de los casos con una sobretasa que está precisamente asfixiando las finanzas municipales en base a que las participaciones, que son la medida de garantía idónea para este tipo de créditos que se han venido contratando a lo largo de la historia del municipalismo en el estado, están básicamente topadas y secuestradas precisamente porque la deuda que se tiene es una deuda cara. Entonces, por principio de cuentas, lo que estamos proponiendo es sanidad en base a esa reestructura financiera. La iniciativa, como bien lo refieres, es un proyecto de decreto para reformar disposiciones de la ley de deuda pública, pero tiene dos premisas. Uno, es esa reestructura financiera, otra vez para flexibilizar las tasas de interés, y dos, en aquellos casos en donde existan condiciones, y esto es particularmente importante, en donde existan condiciones para contratar créditos, es decir, municipios que tengan suficiencia presupuestal y que tengan obviamente la capacidad para contratar nuevos créditos y ejecutar obra de inversión pública productiva, que lo puedan hacer. ¿Por qué? Primero, hay dos realidades, yo creo que no se pueden ocultar. Existe falta de infraestructura en las ciudades en lo general y otra vez existen pasivos caros. Y hay también dos opciones, entrarle o no entrarle al tema. La solución de fondo, entiendo, sería pues en esencia modificar el pacto fiscal federal, pero mientras que esto no suceda, no podemos permanecer pues pasivos a una realidad que impera, que no permite el incremento en la calidad de vida de los ciudadanos y las ciudadanas en el estado de Sonora, porque no se atienden rezagos históricos en materia de infraestructura, precisamente porque no hay recurso, no están etiquetados en el presupuesto de egresos de la Federación, y tampoco existen las condiciones hoy por hoy en un presupuesto de egresos del Estado. Entonces, ¿qué hacer? Por un lado es, sí, claro, buscar dentro de ese presupuesto que existan condiciones para accesibilidad a recursos de infraestructura, pero sabemos y entendemos que no en todos los casos va a ser posible, y por eso esta herramienta creo que se vuelve fundamental, otra vez, para que los ayuntamientos, contrario a lo que sucedía antes, y debo decirlo también con mucha precisión, en donde se endeudaban porque no existían candados previstos en una ley de disciplina financiera o en una ley de coordinación fiscal, se endeudaban para gastos operativos, básicamente pagar proveedurías, pagar el día a día, la nómina, etcétera, y eso se prestaba a actos de corrupción, pero también pues porque no había vigilancia o transparencia, no había sistemas de alertas en la ley de Hacienda, en la Secretaría de Hacienda, perdón, y Crédito Público, pues había mucha laxidad. Hoy por hoy, en base a esas dos leyes federales, la ley de disciplina financiera, la ley de coordinación fiscal y la ley de deuda pública del Estado de Sonora, se puede prever que solamente deberá acceder a esta línea de financiamiento pues aquellos municipios que estén en condiciones de hacerlo. No es obligatorio, no es mandatorio, sí. Simplemente poner a disposición una herramienta. ¿Y el Estado entra de aval? Es decir, ¿el gobierno estatal tendría que pagar si el municipio se hace pato? Sí, mira, el Estado lo que tendría como premisa es conformar un fideicomiso para establecer esta línea global de financiamiento y entrarle como parte del comité técnico de ese fideicomiso a través de la Secretaría de Hacienda, pero además
pues obviamente como vigilante y supervisor de que se cumplan los lineamientos y criterios establecidos en el mismo para que el recurso se ejerza con transparencia, y sí, en una primera etapa entraría como garante solidario, mientras que las participaciones municipales comienzan a fluir y a depositarse en ese fideicomiso, y en ese entonces se va liberando de responsabilidad al gobierno. Es solamente para la accesibilidad del crédito, y una vez que se empiezan a dispersar los fondos, ya con la garantía de participaciones municipales, el gobierno va de alguna manera perdiendo ese tipo de responsabilidad. Sí, ahora Ernesto Munro, un ejemplo, si se aprueba esta reforma que estás proponiendo a la ley de deuda pública, si se aprueba esta reforma, ¿qué pudiera hacer Cajeme? ¿Qué pudiera hacer Hermosillo? Mira, Hermosillo tiene una deuda, un pasivo ahorita de 2.881 millones de pesos, más o menos en números redondos. Afortunadamente, de acuerdo al historial, Hermosillo no tiene una sobretasa. Cajeme tiene una deuda de 666 millones de pesos. Lo que sí tienen es un TIE a 9.5, en otros casos, otros municipios sí tienen sobretasa. Lo que nosotros estamos buscando es que en base a esa línea global de financiamiento se mejoren las condiciones en general para todos los municipios, no solamente para uno o dos, y que el TIE, que es la tasa base, mientras que no mejore, pues no sea todavía saturado por una sobretasa que venga, por ejemplo, el caso de, hay un caso de Chojoa, sí, que tiene una sobretasa del 6%. Si tú le sumas el 9.5% de TIE, que es la tasa base, más el 6%, estás hablando de que estás pagando casi la tasa que paga cualquier mortal en una tarjeta de crédito. Es criminal para las finanzas públicas municipales. Sí. Eso no les permite, obviamente, tener libertad en el flujo de sus recursos, y no les permite no solamente contratar nueva deuda, simplemente no les permite atender el día a día. De lo que se trata aquí es, en primera instancia, que refinancien, que reestructuren sus condiciones de deuda, que liberen esas participaciones para que tengan mayor flujo, y en su caso, quien lo decida y tenga proyectos ejecutivos, quien tenga rezago histórico en obra y califique en términos de la ley de disciplina financiera, que pueda tener accesibilidad a estas líneas de financiamiento que, como te decía, contrario a lo que sucedía antes, hoy por hoy serían única y exclusivamente para inversión pública productiva. Eso significa que sería para construir, para mejorar, rehabilitar y equipar todo aquello que se requiera para el mejoramiento de la infraestructura base de ciudad, y también obviamente para mejorar la prestación de servicios públicos municipales. Sí, Ernesto Munro, esto pretende aprobarse antes de que procesen la ley de ingresos y presupuesto de egresos del Estado, ¿o tiene algo que ver? Bueno, en esencia tiene que ver con lo que yo he venido recalcando, de que he impulsado iniciativas con una visión eminentemente municipalista. Como ya te lo refería en pasadas entrevistas, impulsé un incremento al Fortamun, que es un fondo eminentemente municipal. Impulsé el establecimiento del INPLAN en aquellos municipios mayores a 50,000 habitantes para que puedan tener acceso a fondos de infraestructura. Impulsé que la certificación de playas sea premiada con mayor presupuesto en orden municipal, y en este caso estoy impulsando asimismo que esta línea global de financiamiento solidario para inversión público-productiva en los municipios esté a disposición. Vamos a hacer el Parlamento abierto. Voy a proponerle a la secretaria, a la presidenta, de la Comisión de Hacienda de esta legislatura, una reunión para socializar la iniciativa. Vamos a convocar a las y los alcaldes del Estado para hacerles notar cuál es la esencia y el fondo de la misma, y obviamente vamos a convocar actores de la sociedad civil organizada y por supuesto de las entidades de gobierno del Estado, sí, para que entiendan el contexto y sobre todo el fondo, que es, otra vez, sanear finanzas públicas y darle accesibilidad a fondos de financiamiento en tasas competitivas a aquellos municipios que tengan proyecto ejecutivo para desarrollar obra pública o equipamiento, y que abatan rezagos, pero sobre todo que atiendan en muchos de los problemas que se van generando también en el día a día, porque sabemos que las ciudades pues no solamente presentan deuda histórica en términos de infraestructura, se van deteriorando en el día a día. Todos los días salen nuevos baches, todos los días se rompen tuberías, todos los días se rebasan rellenos sanitarios, todos los días se van generando nuevos problemas porque las ciudades siguen creciendo y obviamente se siguen deteriorando. Entonces queremos que los municipios tengan recursos, y te repito, la solución de fondo, entiendo yo, es la recaudación. O sea, entre más recaudación tengan los municipios, pues obviamente mayor
capacidad de atender todos estos problemas tendrán, pero mientras que no haya una modificación en el Pacto Fiscal Federal, el municipio sigue atado de manos, expensas de la participación que le brinden tanto el gobierno federal como el Estado, y muy pocas veces se tiene la capacidad para buscar, pensar fuera de la caja o tener herramientas que les permitan atender las demandas ciudadanas legítimas para que se atienda y se resuelvan problemas a través de infraestructura y de equipamiento para la mejora en la prestación de servicios. Entonces, de eso se trata, de prestar una herramienta viable técnicamente, financieramente, y te lo equiparo con lo que pasa a lo mejor en el día a día de muchas de las familias, Juan Carlos. En este caso, cuando quieres hacerte un patrimonio, lo que buscas es un crédito tal vez para vivienda, un crédito hipotecario, en donde se te ofrecen plazos de 20 a 25 años, y la institución financiera para su otorgamiento inevitablemente o invariablemente te va a requerir cuando menos el 33% del ingreso total para el pago del mismo. Si no puedes pagar el costo total de la vivienda, tienes que buscar este esquema de financiamiento. Si no puedes garantizar con un trabajo estable, con fondos suficientes, con flujos de antecedentes de no estar en el buro de crédito, pues no te prestan. Sí. En el caso del ayuntamiento sería exactamente lo mismo, porque ya hay una ley de disciplina financiera, ya hay otra vez una ley de coordinación fiscal, existe el sistema de alertas en la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, lo que llaman semáforos, que controla la Unidad de Coordinación y Verificación con entidades federativas, la UCEF, y si no acreditas que eres sujeto de este tipo de financiamientos, pues simplemente no te van a prestar y obviamente no vas a poder desarrollar la obra que se requiere, ¿no? Entonces, está controlado y está topado también porque ningún ayuntamiento puede endeudarse para estos propósitos más allá de lo que representa el 15% anual de sus ingresos autorizados en su ley correspondiente a la respectiva de ingresos. Entonces, creo que están dadas las condiciones pues para poder elaborar un buen producto y que los municipios tengan mejora en su sanidad financiera y que acrediten con proyecto ejecutivo que quieren hacer las cosas bien por sus ciudadanos, y obviamente nosotros pues estamos solidarizándonos y buscando herramientas para que puedan atender estas demandas. Muy bien, de obra pública. Ernesto Munro, muchas gracias por compartirnos esta iniciativa. Estamos en contacto para futuras conversaciones. Un abrazo, Juan Carlos, y un saludo para todo. Hasta pronto. Es el diputado por el Partido Encuentro Solidario, coordinador del grupo parlamentario del PS en Sonora, Ernesto Munro, Ernesto Kiko Munro. Reporte 100.